Peso. No me acepta. Para apura pues. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo están? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, veamos algo del tema. La unidad 1, como habíamos anticipado en el contenido, este tema es netamente teórico, pero no cansarlos mucho. A medida que vamos explicando, si surge alguna consulta, comentario, la hacemos, por favor. Pásame, mami, que tengo un cuento. Le doy la llave de la casa, pues es más. Sí. Bien. Es importante ver el marco normativo legal para la preparación y presentación de estados financieros, que es justamente lo que rige, ¿no?, la base que da para elaborar estos documentos. Las entidades preparan y presentan estados financieros para usuarios internos y externos. Usuarios quiere decir a quienes les interesa esa información. Internos, los que son parte de la empresa, y externos, otras personas o entidades que necesitan conocer esa información. Aunque tales documentos pueden parecer similares, existe entre ellos diferencias causadas probablemente por una amplia variedad de circunstancias. Tales circunstancias diferentes han llevado al uso de una amplia variedad de definiciones para los elementos de los estados financieros. Y los elementos con que se elabora estados financieros son con cuentas de activo, cuentas de pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Toda la contabilidad se resume en esos grupos, en esos elementos que están compuestos por varias cuentas. Si recordamos, activo son todos los derechos, ¿no?, los bienes y derechos que posee la empresa. Desde el dinero, el efectivo, ya sea en su poder o en cuentas, en entidades financieras. Su mercadería, si se trata de una empresa comercial, también es activo, es un bien. Su materia prima, si hablamos de una empresa industrial, también es un bien. Sus activos fijos, vehículos, muebles, maquinaria, edificio, equipo de computación, comunicación, todo lo que utiliza la empresa. Como derechos, las cuentas por cobrar, el crédito fiscal, las inversiones, los activos diferidos también se consideran derechos. Entonces, activo va a ser todas las cuentas que representen bienes y derechos de la empresa. El pasivo, las obligaciones, las deudas que tenga la empresa con su personal y con terceros. ¿Por qué con su personal? Porque dentro del pasivo corriente pueden estar cuentas como sueldos por pagar, puede estar también la previsión para aguinaldos, puede estar algún pago de vengado de subsidios, todo eso son pasivos a corto plazo. También a largo plazo puede estar la provisión para beneficios sociales, que es también para el personal. Pueden estar deudas con proveedores, deudas con con entidades financieras, deudas con impuestos,
que son las obligaciones tributarias, todo eso va a ser pasivo. El patrimonio, que está compuesto principalmente por el capital que es la inversión del o los dueños. Si es un solo dueño, tendrá una sola inversión. Si son varios dueños, el capital va a estar compuesto por la inversión, por el aporte de todos los socios. Y a medida que la empresa va desarrollando su actividad, pasan los años, va a ir el patrimonio compuesto por otras cuentas más, que puede ser reservas, puede ser ajuste de capital, que surge por la actualización de patrimonio, puede estar utilidades retenidas, utilidades acumuladas o utilidades de gestiones anteriores. Entonces, gestión tras gestión, ese patrimonio también se va incrementando. Los ingresos que pueden ser ordinarios, es decir, por su actividad, o puede tener también otros ingresos, ¿no? Algunas entradas de dinero que la empresa pueda tener por otras actividades, que no son justamente las de su actividad, ¿no? Si hablamos de una comercial, puede ser que ordinario va a ser solo el ingreso que tenga por la venta de su mercadería. Algún otro ingreso que tenga la empresa durante la gestión se va a considerar otros ingresos. Y los gastos que están divididos, clasificados también como gastos de operación, gastos financieros, otros gastos, y se detalla también en cuentas, ¿no? Por lo tanto, todas las cuentas que la empresa utilice durante la gestión se van a resumir en estos 5 componentes: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Y con esos 5 componentes elaboramos los estados financieros. Bien, en base a lo anteriormente expuesto es que el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, dependiente del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, considera que los estados financieros elaborados para tal propósito cubren las necesidades comunes de la mayoría de los usuarios. Esto es porque los usuarios toman decisiones económicas. Por lo tanto, el Consejo Técnico es el ente encargado de poder elaborar las normas contables, emitir normativa para la elaboración de estados financieros a nivel nacional, representados por colegiados de cada departamento, y son los responsables de poder emitir nueva normativa, modificar la que se tiene, anular alguna que ya no se utilice. Entonces están en constante revisión toda la normativa contable que se tiene para ver si corresponde a alguna modificación. Bien, esto es porque los usuarios toman decisiones económicas como ser las siguientes. ¿Qué decisiones toman los usuarios? Tomando en cuenta los estados financieros. Decidir si comprar, mantener o vender las inversiones financieras de capital. Inversiones se puede tener a corto y largo plazo. Un depósito a plazo fijo, por ejemplo, un DPF, se considera una inversión, porque ese depósito genera un interés, genera un rendimiento, por lo tanto se considera una inversión. Si ese depósito a unos días menores a un año, va a ser un activo de inversión a corto plazo. Si el plazo de ese depósito es mayor tiempo, va a ser una inversión a largo plazo. Comprar acciones de otra empresa, comprar participaciones de otra empresa que le generen un ingreso en algún momento, son inversiones. Por lo tanto, conociendo los estados financieros, va a poder decidir, ¿no? Si compra más participación de otra empresa, hace alguna inversión, mantiene las que
tenga o las vende. O ya no desea participar. O ya no desea participar como parte de alguna otra empresa con acciones y decide venderlas, ¿no? Si la empresa, de acuerdo a sus estados financieros, necesita efectivo, puede disponer algunas inversiones y tener con ello dinero. Entonces, para eso sirven los estados financieros. Evaluar el comportamiento o la actuación de los administradores. Los que elaboran la información, de acuerdo también a los resultados, se puede ver si la parte administrativa de la empresa está realizando un buen trabajo, ¿no? Eso se refiere. Evaluar la capacidad de la entidad para satisfacer los pagos y suministrar otros beneficios a sus empleados. Es importante que una empresa pueda mantener suficiente liquidez mes a mes para poder cumplir con las obligaciones a sus trabajadores, ¿no? Pagarles los sueldos principalmente, todos los meses. Su sueldo, pagar sus aportes, cumplir con el seguro de salud, con los subsidios que se tengan, aportes a la AFP, todo ello, ¿no? Que son beneficios de los empleados. Y otros que puede ser aguinaldo, por ejemplo, al final de la gestión, no se puede postergar ese pago, ¿no? Por normativa, por ley, se emite un instructivo del Estado para que todas las empresas puedan cumplir incluso las fechas de pago, ¿no? Para el aguinaldo se tiene plazo, que generalmente es hasta el 20 de diciembre. Todas las empresas tienen que pagar a sus trabajadores sus aguinaldos hasta el 20 de diciembre. ¿Qué pasará si una empresa no paga? A ver, ¿alguien conoce cuál es la sanción si una empresa no paga aguinaldo a sus trabajadores? ¿Qué dicen, chicos? ¿Conocemos cuál es la sanción o no? ¿Tiene que pagar el doble? Exacto, muy bien. ¿No? Si una empresa incumple el pago de aguinaldo, la sanción es que debe pagar el doble, ¿no? 2 aguinaldos al trabajador después de esa fecha. Para eso se establecen límites, plazos. Otros beneficios puede ser también, por ejemplo, en algunas empresas, especialmente en las industriales, en aquellas empresas que producen, se paga otro beneficio que es el bono de producción. El bono de producción es un pago adicional que puede hacer la empresa cumpliendo algunos requisitos. El principal requisito es que su producción sea mayor a lo planificado, ¿no? Ha planificado una cierta producción, pero ha llegado fin de año y su producción ha sido mayor. Por ese excedente en la producción se paga un bono. También hay otro pago que es la prima. Es otro pago anual también. Incluso algunas empresas pagan 2 veces al año prima cada semestre, de acuerdo a sus resultados, ¿no? La prima se da cuando la empresa tiene utilidad. En base a un excedente en su utilidad, no se puede también disponer en bono toda su utilidad, solo una parte. Y de acuerdo a ello se paga la prima. Tanto el bono de producción como la prima anual, ¿cuánto se paga? Se paga como máximo al trabajador un total ganado, como máximo. Más de eso no se puede pagar al trabajador. Como máximo un total ganado. Y puede ser menos de acuerdo al resultado. Si su producción ha sido poco, ¿no? Poco ha superado en solo un tanto lo planificado, o su utilidad también no es muy alta, entonces se puede distribuir a prorrata un monto menor a su total ganado, ¿no? Entonces puede ser menor, pero no puede ser mayor al total ganado. Ambos beneficios, bono de producción y prima. Entonces son otros beneficios que tienen
los trabajadores en algunas empresas. No todas pagan, ¿no?, estos dos beneficios, solo algunas. Principalmente las de producción, el bono de producción, las industriales. La prima pagan algunas entidades de servicio. Entidades financieras también pagan, ¿no?, a sus funcionarios la prima, porque las entidades financieras se manejan por metas. Si cumplen sus metas, llegan a los resultados esperados, tienen utilidad, entonces a sus trabajadores, a sus funcionarios, les pagan una prima anual. Y para cumplir con todos estos beneficios que tengan los trabajadores, que por derecho corresponde, la empresa debe mantener, ¿no?, cierta capacidad de liquidez y no incumplir en estos pagos. Evaluar la seguridad de los fondos prestados a la empresa. Si la empresa tiene financiamientos, tiene recursos provenientes de préstamos, también tiene que mantener la seguridad, ¿no?, de utilizar esos fondos y tener la capacidad también de cubrir los pagos. Determinar políticas impositivas. El tema impositivo es algo delicado en todas las empresas, públicas, privadas, comerciales, industriales, de servicio, todas tienen obligaciones tributarias, obligaciones impositivas. Por lo tanto, la empresa tiene que mantener ese control, ¿no?, en sus obligaciones tributarias. Por unos minutos que se pase del plazo, ya se generan los intereses y las multas por incumplimiento. No se puede en una empresa, especialmente en las empresas públicas. Las empresas públicas están prohibidas, de acuerdo a ley, pagar multas en tema tributario. Si por algún motivo la empresa no ha cumplido con el plazo, se establecen responsabilidades, ¿no? ¿Qué funcionario, qué unidad ha sido la que no ha cumplido con el plazo? ¿Qué es lo que ha sucedido para no pagar puntualmente el impuesto? Se establecen responsables, porque como empresa no se puede pagar multas. Y para evitar esas multas se debe controlar, ¿no? Pagar, declarar siempre antes del vencimiento, antes del plazo, para evitar esos pagos adicionales. No solo pago de impuestos, también se tiene obligaciones tributarias en envío de libros, ¿no? Envío de libros, compras IVA, ventas IVA, que ahora se lo hace de manera digital. Se hace el envío de estos libros y cumpliendo plazos también, ¿no? Se tiene plazos también de enviar los libros IVA todos los meses. Estados financieros al final de la gestión también se tiene plazo de envío a impuestos. Determinar las ganancias distribuibles y los dividendos. En el estado de resultados se va a poder ver cuánto de utilidad tiene la empresa, cuánto se puede distribuir y si se trata de una sociedad anónima, esa distribución será como dividendos, ¿no? Se llama dividendos a la distribución de utilidades en una empresa constituida como sociedad anónima. Bien. El Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia reconoce que el gobierno puede fijar requisitos diferentes o adicionales para sus propios intereses. Sin embargo, estos requisitos contables no deben afectar a los estados financieros emitidos para beneficio de otros usuarios, a menos que satisfagan también las necesidades de estos o de esos otros usuarios. El gobierno, el Estado también emite, ¿no?, en cierto momento normativa que puede cambiar algo que ya está en aplicabilidad, puede ser algo nuevo, puede modificar algo. Entonces, el Consejo Técnico también tiene que estar pendiente de alguna normativa que salga a nivel del Estado para aplicabilidad a nivel nacional
y en base a ello también poder, si corresponde, la modificación a alguna norma, ¿no? Entonces deben ser concordantes la normativa contable con la normativa legal, ¿no? Una a otra no pueden ser vulneradas, entonces deben ir con el mismo objetivo. Normas contables legales vinculadas a la elaboración y presentación de estados financieros. El marco conceptual establece conceptos relacionados con la preparación y presentación de los estados financieros para usuarios internos y externos. O sea, a quienes les interesa conocer la situación de la empresa, ¿no? Ya sean estos dentro de la empresa o fuera de la empresa. Y el propósito es, uno, establecer un criterio básico similar para todos los usuarios de la información financiera. Es importante poder establecer criterios porque todos los usuarios necesitan comprender, interpretar esa información. Puede ser que en algún momento alguno de ellos a simple vista no pueda comprender qué es lo que están reflejando los estados financieros. Entonces, para eso se debe tener criterios o algún otro documento que permita explicar el contenido de los estados financieros. Servir de orientación al Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad para la elaboración de un marco normativo y su aplicación. En cada ente colegiado de cada departamento tiene la atribución de poder corregir, ¿no? De poder establecer nueva normativa, dando criterios, dando sugerencias, tal vez alguna norma de acuerdo al contexto, de acuerdo a al tipo de empresas que se tiene en el departamento. Puede ser que no sea correcto su aplicabilidad, que necesite algún ajuste, algún cambio. Entonces, puede cada colegio de auditores hacer su sugerencia, ¿no?, al Consejo Técnico para que ellos lo tomen en cuenta y puedan emitir nueva normativa, modificar la que se tiene, anular algunas, etcétera, ¿no? Ellos son los encargados de revisar. El aumento de la confianza en la regulación contable y la información financiera. Los estados financieros principalmente deben emitir confianza. Es por eso de que hay un término que se maneja en auditoría. Todas las empresas, especialmente las empresas grandes y las públicas, tienen la obligación de revisar su información a través de auditoría, tanto interna como externa, y esa auditoría se llama de confiabilidad. Justamente ese término refleja que esa información, ¿no?, la información que refleja los estados financieros, sean confiables, ¿no? Muestren confianza de la información. Por eso se maneja ese término, auditoría de confiabilidad. La comprensión de las normas de información financiera mediante el establecimiento de fundamentos teóricos que la sustentan. Toda normativa debe ser comprensible. Eso también debe tomar en cuenta el Consejo Técnico, ¿no? Toda normativa que se emita debe ser de comprensión también de todos los que lo van a utilizar. Ayudar a los auditores en el proceso de formarse una opinión sobre si los estados financieros se elaboran de conformidad con las normas NIF, las normas de información financiera, normas internacionales de información financiera. Entonces, el encargado de realizar la contabilidad, los reportes, informes,
y todo lo que se tenga que hacer debe estar de acuerdo, ¿no?, a estas normas. Las normas son unas de contabilidad a nivel nacional, otras de información financiera y algunas otras que se aplican también internacional. Las internacionales no son de total aplicabilidad, ¿no? Solo se aplican aquellas que concuerden con las normas nacionales y se puedan aplicar. Ayudar a los usuarios de los estados financieros en la interpretación contenida en aquellos estados que hayan sido preparados siguiendo normas de información financiera. Algunos usuarios, como les decía, a simple vista no van a poder tal vez interpretar, ¿no?, la información que refleja estos documentos. Y para eso se necesitan la aplicación de normas y esto ayuda a que los usuarios puedan entender, puedan interpretar toda esa información. Sin embargo, el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores Contadores Públicos de Bolivia se regirá por este marco conceptual para desarrollar futuras normas o revisar las que existen. De acuerdo a cómo se va aplicando, ¿no?, aplicando estas normas de auditoría, se van a ir también ampliando el marco conceptual, ampliando la normativa, tanto legal como contable, ¿no? Especialmente en el tema legal, sabemos que como gobierno, como Estado, también van emitiendo, ¿no?, nuevas leyes, nuevos decretos, que en algún momento afectan la elaboración de estados financieros. Cualquier normativa que se emita es de cumplimiento obligatorio, ¿no?, de cualquier tipo de empresa donde afecte esa normativa. Los estados financieros se preparan y presentan al menos anualmente, entonces por lo menos de forma anual, ¿no? De forma obligatoria se deben elaborar una vez al año, al final de la gestión. Pero si la empresa lo requiere, si la empresa necesita, puede elaborar estados financieros parciales, periódicos, de acuerdo al tiempo que necesite. Si la empresa necesita conocer información cada mes, entonces se elaboran estados financieros todos los meses. Si la empresa, el ejecutivo, solicita información trimestral, necesita información trimestral, elaborará estados financieros cada 3 meses. Entonces, no es siempre, no solo anual, puede la empresa, de acuerdo a su requerimiento, emitir estados financieros cuando necesite. Más aún si la empresa utiliza en sus registros un sistema computarizado. Todos los sistemas contables que se utilicen, una de sus ventajas, una de sus facilidades es el poder obtener estados financieros en cualquier momento, ¿no? Entonces, conociendo información contable en cualquier momento, también se pueden elaborar los estados financieros. Entonces, no solo es anual, ¿no?, cuando la empresa lo necesite. Obviamente, al final de la gestión, de forma anual, se hará estados financieros más completos, incluyendo todos los ajustes que correspondan, ¿no? Y eso ya para emitir a las instancias que correspondan. Se dirigen a cubrir necesidades comunes de información de una amplia gama de usuarios. Algunos de estos usuarios pueden exigir y tienen el poder de obtener otra información adicional a la contenida en estados financieros. Sin embargo, muchos de ellos confían en los estados contables como su principal fuente de información financiera y por tanto estos estados deben ser preparados y presentados teniendo en cuenta las necesidades de los citados usuarios.
¿A qué se refiere? Algunas entidades o personas que necesiten revisar esa información pueden requerir ampliar, porque los estados financieros son el resumen de toda la información contable de la empresa. Y en algún momento necesitan una información mayor, más amplia. Principalmente los auditores, ¿no? Los que están haciendo la revisión de auditoría, ya sea interna o externa, no solo revisan estados financieros, revisan toda la información contable, cómo se han registrado todas las transacciones, si se han aplicado desde los PCGA, se han aplicado los principios. Bien, y su trabajo es revisar, ¿no? Revisar todo, parte de los estados financieros y lo va desglosando, ¿no? En registros contables, puede ser libros mayores, libros auxiliares, cada registro en el libro diario, sus respaldos, todo eso revisa un trabajo de auditoría. Y para eso necesita, ¿no? Pedir esa información. No va a ser suficiente solo tener estados financieros, necesita revisar todo. El marco conceptual es de aplicación a los estados financieros de todas las entidades, sean estas industriales, comerciales, de servicios, del sector público o del sector privado. Una entidad que presenta los estados financieros o entidad que informa es toda entidad para la cual existen usuarios que confían en los estados financieros como su principal fuente de información acerca de la empresa. Entonces, los estados financieros son de aplicación obligatoria en todos los tipos de empresa: comerciales, industriales, servicio, mineras, agropecuarias, petroleras, financieras. Todas las empresas tienen la obligación de emitir estados financieros. De acuerdo a la actividad, tienen diferentes fechas de cierre, ¿no? Las empresas. Entonces, cumpliendo esas fechas de cierre, deben emitir estados financieros. Más aún si se trata de empresas del sector público, estas empresas tienen la obligación de emitir información al ministerio de forma mensual. ¿Ya? Todos los meses deben enviar información al Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ahí se informa cada mes qué está haciendo la empresa, en qué está gastando, qué está utilizando, qué está comprando, cuánto está obteniendo de ingresos, en qué está distribuyendo los ingresos. Entonces, todos los meses las empresas del sector público deben enviar información al Estado a través, repito, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Hasta ahí, ¿alguna consulta, comentario, por favor? ¿Están despiertos? Sí, Licen. ¿Qué pasó? Bien, ¿alguna consulta, comentario? Por el momento no le dicen todo claro. Muy bien, gracias. Continuemos entonces. Finalidad y los usuarios. Vamos a ir viendo ahora uno por uno los usuarios de los estados financieros. Entre los usuarios de estados financieros se encuentran los inversores, quiere decir los que han invertido en la empresa,
presentes y potenciales, empleados, prestamistas, proveedores, acreedores, clientes, gobierno, organismos públicos y público en general. Estos usan los estados financieros para satisfacer algunas de sus variadas necesidades de información. ¿Quiénes son los usuarios? Primero, los inversionistas. Los inversionistas son los suministradores de capital y sus asesores están preocupados por el riesgo inherente y por el rendimiento que van a proporcionar sus inversiones. Necesitan información que les ayude a poder determinar si deben comprar, deben mantener o deben vender las participaciones. Los accionistas están también interesados en la información que les permite evaluar la capacidad de la entidad para pagar dividendos. Si se trata de una empresa unipersonal, quiere decir que tiene un solo dueño, tendrá un solo inversionista. A él le interesará también cómo está la empresa, si está generando rendimiento, está generando ganancias su inversión, ¿no? ¿Ha valido la pena hacer esa inversión? ¿Vale la pena mantener la empresa? De nada sirve el poder invertir en una empresa y que no tenga frutos, no tenga resultado. Ahí esa inversión no está trabajando, no está generando rendimiento. Si se trata de varios socios, varios dueños, más aún les interesa esa información, les interesa conocer cómo está la empresa para ver si esa inversión está generando rendimiento. Si se trata de una sociedad anónima, para saber cuánto va a recibir de dividendos, ¿no? Además de poder determinar con esa información si puede comprar algunas acciones, alguna participación de otra empresa que se puede convertir en otra inversión, poder mantener las que tiene o poder vender. Si se trata de acciones, por ejemplo, que tienen otra empresa, podrá decidir la empresa venderlas, ¿no? Ahora, si se trata de la utilidad, algunas empresas no distribuyen entre sus socios toda la utilidad. Algunas empresas prefieren guardar una parte de esa utilidad como una previsión para futuros resultados, ¿no? Es decir, si en una gestión posterior la empresa llegara a tener pérdida, esa pérdida se puede cubrir con esos resultados acumulados, ¿no? Para eso es que van guardando una parte. Por eso se tiene en algunos estados financieros esa cuenta, utilidades acumuladas, llamada también utilidades retenidas o utilidades gestiones anteriores, ¿no? De ahí surge. Los empleados. Licenciada, disculpe, Sí, adelante. antes que continúe, ¿será que me puede explicar un poquito acerca de los dividendos y acciones, por favor? Claro que sí. Acciones es cuando una empresa está constituida como sociedad anónima, ¿ya? Cuando una empresa se constituye como sociedad anónima, su capital se divide en acciones. Entonces, cuando una persona o una empresa quiere ser socio, tiene que comprar acciones. Al comprar acciones se convierte en socio y esa inversión forma parte del capital. ¿Y para qué compra una persona o una empresa acciones? ¿Para qué se hace parte de una empresa? Para poder recibir utilidades, ¿no? Recibir rendimiento. Termina la gestión y en su estado de resultados muestra utilidad de esa empresa. Esa utilidad se distribuye entre todos los socios y a esa distribución se llama dividendos. ¿Ya? Y los dividendos, ¿cómo se establece? ¿Cuánto tienen que distribuir?
El dividendo no es el mismo monto cada gestión. El dividendo se establece de acuerdo a cuánto ha generado de utilidad. En función a cuánto tiene de utilidad, cuánto va a distribuir entre los socios, se establece cuánto corresponde de dividendo por acción. Por ejemplo, una empresa tiene 5.000 acciones, ¿ya? Divididas entre 3 socios, supongamos. Un socio tiene 2.000, otro socio tiene 1.500 y otro socio tiene 1.500 acciones. Entonces establece la empresa y dice, esta gestión se va a pagar de acuerdo a su utilidad, 5 bolivianos por acción. Entonces multiplican 5 por 3 por 2.000 es lo que va a recibir un socio. 5 por 1.500 es lo que va a recibir otro socio, ¿no? En función a eso se establece cuánto le corresponde a cada socio. La distribución de utilidades, ya sea en dividendos o en cualquier otro tipo de sociedad, es proporcional, ¿no? No es justo que todos los socios reciban lo mismo. Si no han invertido lo mismo, no pueden recibir la misma utilidad, ¿no? Reciben en proporción a su inversión, iguales los dividendos. De acuerdo al número de acciones que tenga, recibe la utilidad en dividendos. ¿Ya? No sé si se entendió esa parte. Sí, licenciada, gracias. Bien. Los empleados, que también son usuarios internos dentro de la empresa. Los empleados y los sindicatos están interesados en la información acerca de la estabilidad y rendimiento de sus empleadores. Empleador es la empresa. También están interesados en la información que les permita evaluar la capacidad de la entidad para afrontar las remuneraciones, los beneficios tras el retiro y otras ventajas obtenidas de la empresa. Algunas empresas, especialmente aquellas que tienen un número significativo de empleados, de trabajadores, se organizan, ¿no? Tienen su representación a través de sindicatos. Y los sindicatos principalmente se ven en las entidades públicas y en las entidades de servicio, ¿no? Como CEPS, ACOTAF, APO son las que tienen, sus trabajadores están representados con sus sindicatos, ¿no? El municipio también tiene, ¿no? Sus sindicatos, incluso en el municipio, en la alcaldía, tienen varios sindicatos. Entonces, es la representación de los trabajadores. Como no pueden ir todos a hacer algún reclamo, entonces hacen su representación a través de estas personas, ¿no? Elegidas como sindicato. Entonces, los empleados, ya sea de forma, si son pocos, todos los empleados, si son muchos, a través de su representación, necesitan conocer si la empresa está estable, si la empresa está generando utilidades, si la empresa tiene suficiente solvencia para poder cumplirles con sus derechos, principalmente el pago de sueldos, ¿no? Las remuneraciones. El sueldo es un derecho que tiene el trabajador a tenerlo de forma mensual, ¿no? Tampoco se puede acumular sueldos, eso está en contra de la ley. Hay a veces en algunas empresas, ¿no? Que no les pagan por inestabilidad de la empresa, porque no tiene recursos. Entonces ahí hacen, ¿no? Sus marchas, sus paros, pidiendo, exigiendo este pago. Otros beneficios son los subsidios, por ejemplo, que también son derechos de los trabajadores, el aguinaldo, el poder gozar de vacación y que esos días que se está de vacación pueda recibir también su sueldo al 100%, no se puede descontar, que se pueda cumplir con sus aportes. Y en caso de retiro también se tiene otros beneficios, ¿no? El retiro es la desvinculación del trabajador con la empresa.
Y este retiro puede ser voluntario o puede ser forzoso. Se dice voluntario cuando el empleado, el trabajador, renuncia. Presenta una carta, presenta su renuncia y ahí se dice que está haciendo su retiro voluntario. Si bien es un retiro voluntario, no quiere decir que pierda sus derechos. También tiene beneficios, tiene derechos. Uno de ellos es la indemnización. La indemnización es el poder recibir como pago, ¿no?, una retribución por cada año que ha trabajado en la empresa, por cada año que ha prestado su servicio a la empresa, tiene derecho a recibir un sueldo. Si ha trabajado 20 años, en el momento del retiro, tiene que recibir 20 sueldos. Esa es la indemnización, ¿no? Si ha trabajado 6 años, recibirá 6 sueldos. La indemnización es en el caso de retiro voluntario, también en retiro forzoso, ¿no? Es un beneficio en ambos casos. En la indemnización también tiene un pago parcial que se llama quinquenio. ¿Alguien conoce qué es el quinquenio? Chicos, ¿han escuchado hablar del quinquenio? Sí, le dicen cada 5 años. No, es recibir un pago, ¿no?, por los años trabajados y cumplidos cada 5 años, ¿no? Por eso se llama quinquenio. El quinquenio es un pago anticipado de la indemnización. Es un derecho que puede también acceder el trabajador si necesita, y el recibir un quinquenio no significa desvincularse de la empresa. No significa que esté renunciando, no significa que lo retiren. Entonces puede solicitar, cumple 5 años de trabajo y puede solicitar el pago de su beneficio, de su indemnización por esos 5 años. A eso se llama quinquenio. Y continúa trabajando, ¿no? Continúa haciendo sus funciones. Hasta que cumple otros 5 años y puede volver a solicitar. Entonces, cada 5 años se puede solicitar el pago, por eso se dice que es un pago anticipado a la indemnización, ¿no? O los que prefieran no sacan nada y al momento de su desvinculación, a los 20 años, solicitan el pago de los 20 años, ¿no? Entonces, se puede hacer de ambas formas. También en el momento del retiro, de la desvinculación, corresponde el pago de aguinaldo por los meses, si esa desvinculación es durante la gestión, ¿no? Corresponde el aguinaldo por esos meses, por duodécimas. Corresponde el pago de vacaciones, si tiene vacaciones pendientes, también se paga en el retiro. Todo eso se llama finiquito, ¿no? Beneficios sociales que se calculan en un finiquito. Y si el retiro es forzoso, es decir, es despedido el trabajador sin justificación, cuando no tiene justificación se dice forzoso, ¿no? Pero si ha cometido algún error, alguna falta que amerita su despido, eso no es retiro forzoso, ¿no? Si no tiene justificación, se dice forzoso. En ese caso, además de los que hemos mencionado, además de la indemnización, vacaciones, aguinaldo, le corresponde recibir el desahucio. Desahucio es otro pago que corresponde a 3 meses de sueldo, ¿no? Cuando es forzoso, sin justificativo, 3 meses de sueldo. O si el trabajador ha recibido el memorándum de despido y sabe que no hay justificación, ¿no?, a su despido, puede acudir a la dirección de trabajo, que es la representación, y a través de un proceso, si se demuestra que no hay motivo para su retiro, la dirección de trabajo puede solicitar su reincorporación, ¿no? También se hace ese procedimiento. Entonces, para todo ello, los empleados necesitan conocer, ¿no?, información financiera
que permita asegurar recibir lo que le corresponde, lo que por ley le corresponde. Bien, los prestamistas. Los prestamistas ya son usuarios externos que pueden ser proveedores de fondos ajenos que están interesados en conocer también la información para poder determinar si sus préstamos, así como el interés asociado al mismo, pues serán pagados al momento del vencimiento. Entonces, los prestamistas pueden ser entidades financieras que han dado un crédito a la empresa o van a dar un crédito y para eso necesitan conocer sus estados financieros para poder determinar su capacidad de pago, poder asegurar que la empresa cumpla con los pagos y en las fechas que corresponden. Proveedores y otros acreedores también son usuarios externos. Los proveedores son aquellos que le venden mercadería a la empresa si es comercial o le venden materia prima si la empresa es industrial. Demás acreedores comerciales pueden ser a algunas otras empresas que le venden algún material, algún bien, algún producto a la empresa a crédito. Al ser a crédito, los que le han vendido se convierten en acreedores. Y ellos necesitan también conocer la información para determinar si le van a prestar, si le van a vender a crédito, si la empresa va a poder cubrir ese crédito. Probablemente los acreedores comerciales están interesados en la empresa por periodos más cortos que los prestamistas, a menos que dependan de la continuidad de la entidad por ser esta un cliente importante. Los créditos que ofrecen los proveedores y otros acreedores generalmente van a ser a corto plazo. Por eso dice que les va a interesar la información por periodos más cortos. Los clientes, también externos, están interesados en la información acerca de la continuidad de la empresa, especialmente cuando tienen compromisos a largo plazo o dependen comercialmente de él. Entonces, los clientes también en algún momento necesitan conocer si esa empresa es confiable, si esa empresa es estable, va a continuar para poder comprar algún producto, para poder tener algún servicio, para poder acudir a esta empresa y tener la seguridad que va a continuar para continuar siendo clientes también, ¿no? Porque en algún momento también existen empresas, ya sea comerciales o de servicio, que pueden ofrecer, que son las únicas, por ejemplo, en ofrecer algo. Entonces el cliente continuamente va a necesitar acudir a la empresa y necesita saber, ¿no?, si esa empresa es o no confiable, si va a tener continuidad. El gobierno y sus organismos públicos. El gobierno y sus organismos públicos están interesados en la distribución de recursos y por tanto en la actuación de las entidades. También recaban información para regular la actividad de las entidades, fijar políticas fiscales, utilizar como base para la construcción de estadísticas de la renta nacional y otras similares. Entonces, ¿para qué el gobierno recibe información de las empresas del sector público, ¿no? Las empresas del sector público son las que tienen la obligación de emitir información mensual incluso, ¿no? Todos los meses envían información al Estado sobre la utilización de los recursos. Al recibir recursos del Estado, informan, ¿no?, en qué están utilizando esos recursos, qué gastos y qué inversiones han realizado, si se está cumpliendo los objetivos que se ha planteado, para qué se han entregado esos recursos y que se esté utilizando en lo que se ha planificado, ¿no? De acuerdo a ello, una vez que recibe la información de todas las entidades públicas, lo que hace el Ministerio de
economía es consolidar, es decir, unir toda la información y saca una sola información financiera a nivel de Estado, a nivel de país. Por eso en sus comunicados habla, ¿no?, del presupuesto general del Estado, que incluye a todas las empresas. Habla, como dice, estadísticas, habla de información de cuánto ha generado el país, cuánto de inversiones ha tenido el país. Entonces, todo ello es de donde lo que sirve de base para tener esa información es lo que emiten todas las empresas. Para eso es que solicita el gobierno, para consolidar y emitir una sola información a nivel de país. Y público en general. Cada ciudadano está afectado de muchas formas por la existencia y actividad de las empresas. Por ejemplo, las entidades pueden contribuir al desarrollo de la economía local de varias maneras, entre las que se puede mencionar el número de personas que emplean o sus compras como clientes de proveedores locales. Los estados financieros pueden ayudar al público suministrando información acerca de los desarrollos recientes y la tendencia que sigue la prosperidad de la empresa, así como sobre el alcance de sus actividades. Mientras más empresas se tengan en el contexto, en la ciudad, en el departamento, eso hace que se generen principalmente fuentes de empleo, ¿no? Y es lo que se necesita, ¿no?, en todos los departamentos, en todas las ciudades. Entonces, mientras más empresas se tenga, cualquier tipo de empresa es una fuente de empleo, ¿no? Genera empleo. Además, también puede ser una fuente de proveer algún bien, algún producto a la población, o comprar también algunos bienes, productos de otras empresas también locales. Entonces, todo ese movimiento hace que la ciudad, el país, pueda mejorar, pueda desarrollarse a nivel comercial, ¿no? Mientras más empresas que se tenga, es que el país va creciendo también. Bien, la principal responsabilidad en relación con la preparación y presentación de estados financieros corresponde a la gerencia de la empresa. Gerencia quiere decir la parte ejecutiva, ¿no?, de la empresa, que se denomina gerente, director ejecutivo, presidente, puede tener, ¿no?, varias denominaciones, pero se refiere a la parte ejecutiva, a la cabeza de la empresa. Si bien la gerencia no es la que prepara esta información, no es la que elabora los estados financieros, pero es quien asume la responsabilidad. Por eso se tienen las firmas en estos documentos al pie. Si han visto estados financieros, al pie de los documentos tienen firmas de acuerdo al tamaño de la empresa. Tienen 2 o 3 firmas. Las empresas más grandes tienen 3 firmas. ¿Quiénes firman? Firma el que elabora el estado financiero, el contador. Quien revisa, que puede ser el director administrativo, gerente administrativo. Y quien aprueba, que es el gerente general, director, ejecutivo de la empresa. Entonces, este documento debe llevar las 3 firmas. Y en el momento en que la gerencia, la parte ejecutiva, firma, está aprobando esa información y también asume la responsabilidad de la información presentada. Por lo tanto, la propia gerencia está interesada en la información que contienen los estados financieros para saber qué está firmando, para asumir esa responsabilidad. Debe conocer, ¿no?, qué contiene los estados financieros, qué información están revelando, qué están mostrando, qué resultado está mostrando esta información.
a pesar de que tiene acceso a otra información financiera y de gestión que le ayuda a llevar a cabo su planificación, toma de decisiones y control de responsabilidades. Entonces, la parte ejecutiva, la gerencia antes de firmar puede pedir, ¿no? Puede pedir respaldos, decir de dónde han surgido los estados financieros, dónde están los libros contables, qué está respaldando cada una de esa información. La gerencia de la entidad tiene la posibilidad de poder determinar la forma y contenido de la información adicional, de manera que satisfaga sus propias necesidades, pero ni esa forma ni ese contenido caen dentro del alcance del marco conceptual. Por lo tanto, toda la información que revele los estados financieros es responsabilidad de la empresa, de los que firman, ¿no? Quien elabora, quien revisa y quien aprueba. No obstante, los estados financieros publicados por las entidades se basan en la información usada por la gerencia sobre la situación financiera, desempeño y cambios en la posición. Entonces, ¿qué va a revelar esta información? ¿Cómo está la empresa? Por eso se dice situación financiera. Desempeño, cómo ha trabajado esa empresa. Si genera utilidad, si muestra utilidad, tiene un buen desempeño. Los cambios se ven comparando, ¿no? Comparando información con otra gestión. Y viendo esa comparación se puede ver si el cambio ha sido positivo o negativo, ¿no? Si ha mejorado o ha empeorado la empresa en relación a la gestión anterior. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, desempeño y cambios en la posición financiera. Se pretende que tal información sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros preparados con este propósito cubren las necesidades comunes de muchos usuarios. Sin embargo, los estados financieros no suministran toda la información que los usuarios pueden necesitar para tomar decisiones, puesto que tales estados reflejan principalmente efectos financieros de sucesos pasados y no contienen necesariamente información distinta de la financiera. Entonces, solo viendo estados financieros, algunos usuarios no van a poder interpretar o no van a poder definir la situación de la empresa. Si necesitan, tendrán que acudir a otra información adicional, ¿no? Ir desglosando. ¿De dónde ha surgido el resumen? Surge de toda la información contable. Necesitarán revisar otra información. Y para ayudar también en la interpretación de los estados financieros, se conocen las notas. Notas a los estados financieros, que es la descripción. En este documento se va detallando de forma descriptiva todo lo que refleja los estados financieros. Entonces ayuda a comprender. Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia o dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma. Aquellos usuarios que desean evaluar la administración o evaluar la responsabilidad de la gerencia lo hacen para tomar decisiones económicas, como puede ser, por ejemplo, si mantener o vender su inversión o si continuar o reemplazar a los administradores encargados de la gestión de la entidad. Entonces, a través de la información que revele los estados financieros, se tomará esas decisiones, ¿no? Si se muestra una buena administración, la decisión irá en cosas de la empresa, en sus inversiones, aumentar, mantener o vender. Pero si reflejan un trabajo inadecuado, no se ha cumplido con los objetivos, lo que corresponde es cambiar personal, ¿no? Y es lo que hacen muchas empresas, de acuerdo al resultado que muestran en la gestión, es también un parámetro
de evaluación de su personal y de acuerdo a eso también surgen cambios o en caso extremo despidos, ¿no? Bien, hasta ahí hemos visto un poco del marco normativo, finalidades y los usuarios. ¿Alguna consulta, comentario, por favor, hasta ahí? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, licenciada. Estábamos hablando del tema de los de las indemnizaciones, ¿verdad? Ujú. Quería consultarle acerca de cuánto es cuánto paga la aseguradora cuando realizas un préstamo. En caso de fallecimiento, ¿es un monto establecido o se calcula dependiendo de la cantidad del préstamo? Bueno, eso no es indemnización, ¿no? La indemnización hablamos del personal. Usted me está hablando del seguro en un préstamo bancario, ¿sí? O está Yes. hablando con fallecimiento como empleado. No, de un préstamo. Ya, son cosas diferentes, ¿no? Cuando se trata de un trabajador y fallece, la empresa corresponde pagar todos sus beneficios a sus familiares, ¿no? A sus derechohabientes. Cuando se trata de un crédito, que es lo que ahora están dando todas las entidades financieras, están dando con un seguro que se llama seguro de desgravamen, ¿no? Ese seguro se paga un monto con cada cuota. Con cada cuota del préstamo se paga una parte de capital, se paga un interés y se paga también una parte del seguro. ¿Para qué se paga? Para que en caso de fallecimiento, ya sea del deudor o del codeudor, porque cuando saca un préstamo una persona que en sus documentos aparece como casado, automáticamente la pareja se convierte en codeudor, ¿no? En caso de fallecimiento de uno de los dos, este seguro cubre todo el préstamo. Si se ha ido cumpliendo con el pago de los seguros de forma puntual, lo que corresponde es que el seguro cubra todo el préstamo. ¿Dónde se establece ello? En el contrato. Además de firmar el contrato de préstamo, se firma otro documento por el seguro. Por eso es importante poder leer bien en el momento de poder sacar algún crédito. Es importante leer bien el contrato y preguntar todo ello, ¿no? Si ese seguro, ¿qué está cubriendo? ¿En qué casos cubre? Para no tener problemas, ¿no? En el contrato que se firma por el seguro, ahí está de forma detallada qué casos cubre el seguro y cuánto cubre, ¿ya? No es también en cualquier circunstancia de fallecimiento. El fallecimiento tiene que ser en algún accidente, ¿no? No puede ser, por ejemplo, por suicidio, ¿no? En ese caso no cubre, por ejemplo, el seguro. No cubre si tenía alguna enfermedad terminal antes de sacar el crédito, tampoco cubre el seguro. Entonces hay condiciones que se establecen en estos contratos y es importante poder conocerlos bien, poder leerlos bien para no tener dificultades, pues, ¿no? Pero este seguro cubre en esos casos, ¿no? En fallecimientos fortuitos y debe cubrir todo el préstamo. Pero para poder tener ese beneficio también se debe cumplir, ¿no? Con el pago mensual del seguro. Si no ha cumplido con los pagos, también ahí se corta, ¿no? Se corta el seguro y no le cubre. ¿Está bien? ¿Se aclaró? Está bien, licenciada, muchas gracias.
¿Algo más, por favor? Bien, si no hay más consultas, para no cansarles mucho, vamos a ver hoy solo hasta ahí. Mañana concluimos el tema. ¿De acuerdo? Está bien. Está bien, licenciada. Está bien, licenciada. Bien, chicos, gracias por su atención. Hasta mañana. Hasta mañana, Liceo.